espero que se encuentren bien, que puedan descansar en este fin de semana de puente, mañana Día de la Madre. Así que no siendo más, empecemos. Yo esta semana quiero salirme de la coyuntura inmediata, quiero descansar un poquito del presidente Petro, para serles sincero. Estoy cansado del cuento del golpe, de los autogolpes, de la constituyente. Ahora último se está hablando de un referendo. Yo estoy por pensar que el presidente Petro lo que está haciendo es tratando de tapar lo que más pueda el desastre de su gobierno. Él debería estar, por ejemplo, en estos momentos al frente de las inundaciones en La Mojana o al frente de lo que está pasando en el sur del país, la cuestión del orden público en el Cauca. Pero no, el señor presidente anda visitando los barrios marginales de las principales ciudades del país, en mi opinión un tanto perdido y un tanto asustado, porque yo creo que él no sabía en el problema que se estaba metiendo al ser presidente de este país. Bueno, no siendo más, empecemos. A continuación, un mensaje del sociólogo Boaventura de Sousa para la mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Este fue un mensaje del año 2018. Y venga, les digo una cosa que había olvidado. Hoy vamos a hablar del tamaño de la paz. El tamaño de la paz, que esa es otra camisa de 11 varas, pero que es bien importante que la abordemos. Así que este es el mensaje del sociólogo Boaventura de Sousa. Estimados compañeros de la mesa de diálogo por la paz entre el ELN y el gobierno, que para nosotros, demócratas del mundo, esta mesa de diálogo es la única última oportunidad para que Colombia se posicione en un mundo de paz, en un mundo de democracia, en un mundo de inclusión social, y no un mundo de guerra, de rivalidades con otros estados, con destrucción de la madre tierra, de los territorios, los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. Esta es la gran oportunidad de los tres temas que están pendientes, desde el acuerdo humanitario a formas de participación y al cese de hostilidades bilaterales. Todo eso es muy importante para Colombia, pero es muy importante para todo el continente, para el mundo. Por ese nombre de la democracia y de la paz que queremos traer y producir en el mundo, los invito a que no desistan fácilmente, a que sigan en la lucha de diálogo, que es mucho más esperanzosa, mucho más eficiente que la lucha de las armas. Un abrazo fuerte y buen trabajo. Ahora miremos la importancia de la filosofía de Kant para la paz y su influencia en Naciones Unidas. Su estudio sobre la paz perpetua, es decir, sobre la idea de cómo pueden los países alcanzar un equilibrio de paz. Y entonces cómo prefigura la idea de una alianza de naciones, de una alianza internacional en la cual cada uno de los países renunciara a parte de su soberanía para poder en conjunto vivir en armonía y en paz. En fin, hay una serie de temas, hoy por ejemplo, cosas como las Naciones Unidas y como grandes instituciones internacionales responden a principios kantianos. Lo sepan o no, hay principios kantianos en todas esas grandes instituciones. Cada vez que queremos que algo se haga universal, que un beneficio, que un logro de la sociedad, etcétera, se conviertan en universales. Cada vez que pensamos que lo importante es que llegue la educación a todos, que llegue la sanidad a todos, que todos colaboremos en el respeto del medio ambiente, es decir, todas esas grandes universalidades que van más allá de los países, de las ideologías, etcétera, estamos ahí respondiendo a una mentalidad kantiana, que Kant explicó extraordinariamente en esa vida tranquila, en esa vida rutinaria, en esa vida nada espectacular, fue estableciendo las bases de las grandes revoluciones intelectuales de la modernidad.
Ahora pasemos a la historia de la cultura de paz contada por la UNESCO. Ahora miren esto tan interesante, ya que estamos hablando del tamaño de la paz. Al presidente Petro lo abuchean en los eventos de la policía. Al ministro de Defensa lo abuchean en los eventos con los militares. El COSE, que es el Comando Central del ELN, está perdiendo control de sus frentes en Chocó y Nariño. Y alias Iván Mordisco, que es el que manda en el Estado Mayor Central disidencias de las FARC, también está perdiendo control en el sur del país de sus frentes. Es decir, es como si todos los grandes líderes del conflicto en Colombia estuvieran perdiendo poder o el mando de sus estructuras. Veamos esto. Que la policía es comprada por ollas de tráfico. Y esto lo sabe no solo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes. Durante el acto de presentación del nuevo modelo de policía que regirá en Colombia se vivió un momento tenso. El presidente Gustavo Petro fue chiflado por un sector del público que participaba del evento por una intervención en la que asoció a uniformados de la institución con actos de corrupción. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Y esto lo sabe no solo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes. A María Alejandra Neira Montes, quien ha sido el motor, el impulso de esta carrera de cómo desde la Fundación Matamoros. Un momento, perdón, señor ministro. Esta es una carrera que durante 16 años ha sido un escenario de solidaridad y de homenaje a los héroes de la patria. No es el sitio para que las personas se manifiesten en otros temas. Por lo tanto, como yo sé que ustedes son personas respetuosas y solidarias con nuestros héroes de la patria, entonces, señor, lo invitamos a que vaya a tomar la línea de salida para que se desahogue. Muchas gracias, muy amable. Queremos invitar a todos los corredores que nos acompañan que recordemos el propósito del día de hoy. La Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú nos habla sobre la paz. Yo creo en el ser humano y creo que el ser humano sí puede cambiar cuando quiera y sí puede quitar pretextos, ¿verdad? De ignorancia, de desconocimiento o de cualquier forma que justifique. Puede mejorar eso en áreas de conflictos. Veo los dos lados armados
Y digo, las armas se hicieron para matar, no se hicieron para ningún bien. Y completamente lo corroboro en ese momento, solamente que las armas por sí mismas no matan, sino matan las personas que están detrás de cada arma. Entonces tengo mi fe en esas personas que están detrás de cada arma. Y de esa manera trato de ser parte del diálogo, la mediación de conflictos, ser testigo de honor de un diálogo para que se cumplan acuerdos, se firmen acuerdos. Pero yo siempre digo, el silencio de las armas no es el problema. El problema es cómo quedó la persona que mataba con arma y ahora que no tiene arma, ¿con qué otra cosa va a cambiar su vida? Y por eso los procesos son muy largos. Cuando vemos la paz en Colombia, ha costado mucho, mucho. Hemos rescatado prisioneros de décadas, no prisioneros de un día ni de 2 días, no, de 14 años, de 15 años, prisioneros de guerra, y que se entregó a su familia cuando su familia ya ni lo reconoce, ¿verdad? Sus hijos ya eran grandes, en fin, pero creemos en el diálogo, pero sabemos que la transformación de ello no es el arma, la transformación es la persona. Una invitación muy personal mía y que trato de hacerlo en mi vida diaria es trabajar en las relaciones de poder cotidianas, en la cotidianidad, porque yo creo que si somos conscientes de las relaciones de poder en la cotidianidad, yo creo que eso tiene mucho que ver y ha influido muchísimo en la historia del conflicto en Colombia. El poder designa relaciones entre sujetos que conforman una asociación o grupo. La relación de poder busca que el sujeto dominado realice las conductas deseadas, es decir, incita, induce, desvía, facilita, amplía o limita ciertos comportamientos. Según Foucault, el sujeto está atravesado por relaciones de poder que no solo lo reprimen, lo producen. Foucault afirma del poder su carácter de acción, de ejercicio y de efecto. El poder no es algo que alguien tiene, sino que se ejerce de manera relacional y transversal a todo el cuerpo social. Las relaciones de poder no están centradas en el Estado, sino dispersas por una gran cantidad de espacios de micropoder que se reparten por toda la sociedad. El poder no actúa necesariamente a través de la fuerza o la represión, porque más que reprimir, produce realidad. Y más que ideologizar, más que abstraer o mostrar, produce verdad. La definición Foucaultiana de poder es importante para comprender la construcción del sujeto en un ambiente que se vincula estrechamente con su comportamiento. ¡Ya tengo el poder! No, He-Man, no entendiste nada. El poder no es algo que se tiene, sino que se lleva a cabo. Ahora abordemos el asunto de la crisis de representatividad. Yo creo que este factor está influyendo y está impidiendo en buena medida la pacificación del país, porque la gente no cree en los políticos y eso es muy grave para las democracias. En primer lugar, a veces nos olvidamos de que nuestras democracias actuales, nuestros sistemas democráticos actuales se basan en el denominado mandato representativo. Es decir, aquellos que nos representan no son iguales a los representados y además pueden no cumplir aquello que prometen, ¿no? Yo muchas veces me llaman algunos periodistas pues para mostrar su sorpresa y mostrar un poco su descontento por el hecho de que no se cumplan las promesas que se lanzan en campaña electoral o en general que se lanzan al espacio público. Pero esto es un elemento intrínseco de la propia democracia representativa, es decir, los representantes no están ligados a sus promesas hechas en tiempo de campaña electoral, sino que pueden o no pueden cumplirlas. Bien es cierto que la mayoría, el núcleo duro de sus promesas electorales suelen cumplirse, más o menos, aunque a veces hay ejemplos de claros incumplimientos de promesas estrella, ¿no? Y esto se produce
se produce porque la democracia representativa entiende la actividad política más como precisamente eso, como una actividad no sujeta a reglas fijas, de manera que el mandato imperativo, es decir, que los representantes sí estén obligados a cumplir lo que prometen, que está prohibido en todas las democracias del mundo. Se basa mucho más en el qué hacer del día a día de la actividad política, que a veces tiene que incluir pues la falta a ciertas promesas. Bueno, pues esta característica típica de la democracia representativa a veces nos olvidamos y esto crea un cierto malestar. Os ponía el ejemplo de los periodistas que a veces me llaman y me lo consultan, pero está también en la calle. El incumplimiento hace mucho daño a la democracia representativa porque muchos ciudadanos pueden entender la política como una actividad sujeta a cálculos mucho más estratégicos que a cuestiones de luchar por valores, ¿no? Que es lo que en el fondo está detrás de ciertas promesas, ¿no? Por lo tanto, la prohibición del mandato representativo, una característica, como os digo, inherente a la democracia representativa, a veces genera o puede estar generando un cierto malestar cuando se producen ciertos incumplimientos. Por otro lado, lo que yo denomino el radicalismo racional. Nuestras democracias representativas de corte liberal se basan en una serie de instituciones intermedias que lo que buscan es atemperar el gobierno de la opinión, es decir, los votos, ¿no? Los votos de la gente. Las instituciones como el Parlamento, como los gobiernos, como el tribunal, como los diferentes tribunales de justicia, ¿no? Esta es la teoría liberal, lo que hacen es colocarse en el medio entre los actos de gobierno y la soberanía nacional, la soberanía de los ciudadanos, ¿no? Este radicalismo racional hace que la democracia representativa no sea un elemento de identificación fuerte para los ciudadanos. Hay otros elementos que tienen una mayor ventaja a todo el andamiaje constitucional de la democracia representativa, de manera que los ciudadanos pues tienen un cierto alejamiento, porque la democracia representativa es un régimen que de alguna manera y además conscientemente crea como una especie de muro entre ellos y la acción de gobierno. Sí, de ahí, por ejemplo, que los populismos pues tengan una ventaja mucho mayor a la hora de crear, y el nacionalismo también, a la hora de crear identidades, ¿no? La democracia representativa no es capaz de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Tenemos que pensar que las primeras democracias representativas surgen a raíz de la Revolución Francesa en la época liberal y la Ilustración, ¿no? Frente a las pasiones, la razón, ¿no? Bueno, pues a veces exceso de racionalidad, y aquí hay trabajos como el de Arias Maldonado, de la democracia sentimental, que explican un poco esta falta de entroncamiento de la democracia representativa con los anhelos de identidad de muchos ciudadanos, ¿no? Inevitable no tener que referirme a uno de los más recientes discursos del presidente Petro, pero lo quiero hacer precisamente para mostrar cómo con estos discursos no se hace ni la paz ni el cambio. Bueno, ya comenzó el golpe. No son capaces de aceptar la democracia y la Constitución del 91. Quieren determinar que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno. Su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ellos. ¿Cómo vamos a responder? Indudablemente depende del pueblo. Si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente, y ese comandante se llama el pueblo de Colombia.
Algunos consideran que una de las causas del conflicto en Colombia se debe a los escasos espacios de participación política. Sin embargo, creo que hemos avanzado muchísimo, pero todavía tenemos que seguir haciéndolo. La participación política se limita al voto, pero nosotros sabemos que es mucho más que eso. La participación política es un derecho de todos los ciudadanos. Es la democracia, es luchar por los derechos de las personas, de uno mismo y los deberes. Es la posibilidad de direccionar el Estado que se quiere, la sociedad que se quiere, el gobierno que se quiere. El gobierno colombiano tiene que escuchar al pueblo, ¿no? Tiene que escuchar las opiniones, lo que uno piensa, lo que uno no está de acuerdo. Es lograr la democratización de los medios de comunicación. Es aquello de que la clase baja y media no hemos podido participar de los beneficios de la política. Siempre somos los desplazados de la política. Porque aquí simplemente se convoca a la gente para que vote, pero no se le convoca a ser parte de la democracia, a participar en ella, a darle garantías, a no señalar a quienes no estamos de acuerdo con el estatus quo de este país. El exdirector de planeación, Jorge Iván González, sigue con la tusa y no entiende qué le pasó al presidente Gustavo Petro y por qué no se está implementando el Plan Nacional de Desarrollo como Dios manda, entre otras cosas porque ayudaría muchísimo para trabajar el tamaño de la paz y la pacificación del país. Para mí ha sido muy duro estos 2 meses. Y Edna me decía que dejara ya la petrotusa y yo lo que siento es una tristeza profunda de que estemos fracasando y de que este gobierno esté fracasando. En el Consejo Económico, cuando comenzó el gobierno Petro, estábamos sentadas 6 personas con una concepción estructuralista, socialdemócrata. Ahí estaba Ricardo Bonilla, que todavía no era ministro, Hermano Maña, César Giraldo y yo, que fuimos toda la vida profesores en la Universidad Nacional, con José Antonio Campo y Cecilia López. 6 pensadores, llamémoslos estructuralistas, socialdemócratas, keynesianos, frente al presidente de la República. Nosotros que toda la vida hemos hablado de la importancia de cambiar esta sociedad, de la importancia de construir un mundo mejor, yo digo, tuvimos la oportunidad. ¿Por qué no la hemos aprovechado? Tal vez todavía tengamos posibilidades de hacerlo, pero yo sí siento una fractura muy profunda entre lo que se está haciendo y lo que pudimos haber construido. Todo el mundo habla sobre el catastro multipropósito, pero miremos en realidad qué es el catastro multipropósito y por qué es tan importante para Colombia, para modernizar el campo. Catastro multipropósito. Queremos que seas un experto en catastro multipropósito para que participes de este proceso. Por eso, hoy queremos contarte en qué consiste. Es una política pública que busca tener información predial actualizada, rural y urbana, completa y confiable para tomar mejores decisiones y potenciar las capacidades de nuestro territorio. ¿No es increíble? Vas a ser parte de un proceso para contar la información que asegura la participación ciudadana, esencial para velar por la transparencia de los datos y el uso que los entes administrativos les den. Nuestras comunidades cuentan con la oportunidad de expresar opiniones, preocupaciones, dudas y recomendaciones. No te dejes meter cuentos.
Catastro multipropósito no es igual a impuesto predial. Registra la información predial y da insumos para que las administraciones locales mejoren su gestión tributaria municipal de manera justa y equitativa. Recuerda que sus lineamientos no definen el uso del suelo, ni desconocen los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial vigentes. Por el contrario, los fortalece. Ten en cuenta que Catastro multipropósito no sanea la tenencia irregular de la tierra, ni otorga derechos sobre esta, pero sí permite activar las diferentes rutas de formalización y titulación que se tienen en el país. Es una política innovadora que une esfuerzos institucionales para conocer, conservar, actualizar y administrar nuestro territorio en beneficio del desarrollo sostenible del país. Catastro multipropósito, nuestro territorio evoluciona. Hace 2 años se viene implementando en Alemania un experimento sobre la renta básica universal. Entonces le han dado $1.200 mensuales a 100 y pico de personas en Alemania, y desde entonces las están estudiando sus comportamientos, sus hábitos, y cómo estos $1.200 influyen positiva o negativamente en la cotidianidad de estas 100 y pico de personas. Todo para ver si esto se puede replicar en otras partes del mundo, porque hay una teoría que dice que la economía no debería ser un obstáculo para la realización personal de los seres humanos. Veamos. 1.200 euros al mes sin trámites ni obligaciones. 122 personas, sorteadas entre más de 2 millones de aspirantes, recibirán ese dinero sin condiciones. En los próximos 3 años, un grupo de investigadores les hará un seguimiento como parte de un estudio piloto iniciado por una organización sin fines de lucro llamada Mi Ingreso Básico. Durante décadas el debate ha estado plagado de dogmas ideológicos. Todos especulan sobre lo que pasaría si existiera un ingreso básico universal. Necesitamos ejemplos prácticos para seguir con el debate y tal vez dar un paso más adelante para lograrlo. Un tema que polariza. La mitad de los alemanes se opone al ingreso básico universal y la otra mitad lo apoya. Para el estudio se seleccionaron personas que viven solas de entre 21 a 40 años. Los investigadores esperan obtener muchas respuestas a sus incógnitas. Desarrollan más espíritu comunitario, tienen menos estrés, mejoran las condiciones laborales, les permite obtener más capacitación profesional y toman decisiones más arriesgadas en su vida profesional. Quienes critican la idea opinan que las personas simplemente tomarían el dinero y no harían nada útil con él, y sostienen que el financiamiento del ingreso básico es poco realista. Como pueden ver, el tamaño de la paz es grande, abarca muchísimos temas, es hermenéutico, no es perpetuo. Kant decía que la única paz perpetua está en los cementerios. Se trata de acuerdos, esos acuerdos son temporales, hay que estarlos revisando. En fin, la paz es un asunto grande, y estos videos no son para dar cátedra, sino para complementar las reflexiones. Así que espero que este video ayude a complementar la reflexión semanal que está escrita en el blog de programalasllave.com. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Feliz Día de las Madres, les mando un abrazo y recuerden siempre, arriba.